¿vieron aquí algo constructivista o no? De ella que no importa que lo que digan, lo importante es que si vieron más error que pues, ventajas, que lo digan. Giovanni. Pues a mí me parece que lo que ustedes hicieron, el hecho de estar ahí ya es importante y es bueno. Hasta qué punto cumplieron lo que sea la teoría o no, pues no te lo podría decir, porque igual nada más teníamos una bibliografía, ustedes nada más tuvieron una bibliografía en base para poder hacer una clase constructivista, ya es la primera vez. Y videos. Y videos. Pero me parece que no es suficiente. Ya todo el tiempo le tomó al profesor hacer una clase constructivista. Entonces, obviamente no es fácil. Pero me parece que todas las fallas que tuvieron con el computador, todo el error de preparación, todo eso, me parece que... Y el hecho de que nada más... lo que no me pareció bueno es que nada más hubiera sido con 4. Porque igual una clase de constructivista no se las da 4. O sea, se las da mínimo 7 personas, 10. Entonces ustedes tuvieron que tener en cuenta todos esos factores que aquí son bastantes. Y todos quisimos como que... El hecho de que nada más dijeron, no, es que nada más son 4 porque no se pudo. Pero por todo el resto nos sentimos como que, bueno, vamos a ver que hagan eso y nosotros estamos aquí haciendo lo de nosotros. Personalmente lo que yo hice. No, igual, o sea, te respondo eso, igual nosotros hicimos 4 por cuestiones de tiempo, porque si queríamos ver lo de la cuestión de conocimiento previo, ver a cada uno nos tomaría 2 horas. Entonces como que intentamos poner a cuota para que ustedes vieran el proceso. Pero igual, no, o sea, deberían ser todos participativos, como que, bueno, esta clase necesitamos 4 tal, entonces... Sí, igual una falla ya para... Que todos lo hagan y con 4 papeles a la sala. Se le mide, ya sabes. Lo que pasa es que la idea de dividirlos en grupos sería trabajar con gente que se pone en un grupo y uno toma la cabeza y los demás dejan que hagan eso. Entonces la idea del proceso es como ver las habilidades que tú utilizas para aprender ese conocimiento. Igual sí fue un error, pero igual pues, nosotros lo hacemos por cuestiones de tiempo, pero ya uno sabe igual que en una clase normal, real, ya uno tendría que tener en cuenta todo el curso. ¿Qué más quiere decir alguien? Yo pienso que al final resaltó que cada uno comunica lo que construyó. O sea, creo que se vendieron fueron 2 puntos de vista, el del estudiante y después dieron la teoría. Y faltó como que la construcción de conocimiento como tal, lo que se estaba buscando. Porque por ejemplo la clase fue súper creativa, todo, pero se vivieron los momentos. No fue como eso. O sea, siente que la clase se vivió en 2 momentos. El momento donde el estudiante participó y hizo sus ideas, lo previo que se borró, y el momento donde tú dices toda la teoría, y ya se acabó. Entonces me parece que faltó construir un conocimiento, integrar el conocimiento previo con el que estaba dando. Estudiantes de pronto siguieron Por eso que yo cuando te dije el interrumpí fue eso, que veía que faltaba como que cuando estabas hablando no estás integrando lo que, bueno, mira, ella dijo el de raya, se puede poner acá, entonces, o sea, integrar lo que habíamos hecho con lo que tú estabas hablando y hablando. Eso que está diciendo Grace es muy valioso dentro de la lógica de la aplicación de la teoría de Ausubel, porque cuando uno entra en un curso y le dicen Ausubel dice que el conocimiento previo es lo fundamental, normalmente los profesores integran eso diciendo, ok, hay que llegar a la clase y preguntarle a los estudiantes qué saben ellos acerca del conocimiento previo. Pero cuando indagamos qué saben, le decimos, bueno, bien, todo eso está mal, ahora escuchen lo que está bien. Y vuelve otra vez a aparecer la clase tradicional. Entonces, aunque no era su intención, pareció eso. Y ahí es donde están uno de los puntos esenciales, porque piensen ustedes, se dio de manera perfecta, incluso en estudiantes universitarios. Y no es raro, porque en el fondo la educación ha fallado. Piensen, se comportaron, como veía yo en esta clase esta mañana, con un niño de 6 años, un video, más o menos. Un niño de 6 años que está en etapa de pensamiento concreto describe la clasificación de la realidad en función de lo que observa. Para ellos, la clasificación fue cómo se ven esos animales. Básicamente, es la de un niño de 6 años. Ahí es donde entra la teoría de Ausubel como un modelo fundamental, porque el profesor dice, eso es de lo que estoy partiendo. Esa es la idea de sentido común. Hasta ahí es hasta donde pueden llegar espontáneamente con su manera de ver el mundo. Y la ciencia está bastante alejada de eso. Entonces la pregunta es, ¿cómo tiendo puentes entre esa visión y la que yo les quiero dar? Entonces, yo diría que si hay una cosa fundamental en las clases de un modelo ausubeliano es un profesor sensible al punto de vista del otro, a reconocer dónde está y cómo hago para ayudarlo a avanzar desde ese punto en dirección hasta donde yo lo quiero llevar. En lo que se planteó hoy pareció, ustedes arrancaron bien, dicen bien, vamos a hacer una actividad bastante creativa donde los involucremos, les mostremos fotos. Ellos mostraron lo que era
lo que era esperable, pero ustedes no supieron qué hacer cuando ellos les mostraron eso. O sea, no venían preparadas y está bien, esa es la lógica, pero ese es el punto. Un profesor usuriano tiene que estar preparado para lo que el estudiante le va a mostrar como conocimiento previo. Y va a quedar otra cosa. Siento que, pues viendo esa didáctica, siento que el problema no solo del profesor, sino también del estudiante. Cuando Sandy hablaba y hablaba, había gente que decía, por favor, haga silencio, cuando la gente quería participar. Yo siento que nosotros también estamos limitados a querer escuchar y a querer escuchar y muchas veces nos callamos. Siento que también está el error, no solo en el profesor, sino también en los estudiantes que quieren ser tradicionales. En el caso de ustedes, porque es que ya tienen una historia de discapacidad. No, Más cómodo ser tradicional. entiéndame cuando yo hablo de discapacidad, pero es que es sentido. Bien, como queda poco tiempo, un poco utilizando las palabras de Giovanni, yo la quiero felicitar porque esto tenía una doble intención, un doble lenguaje. Por un lado, dentro de la clase, yo les pido a los que critican que vengan y se paren aquí. Ese día realmente vamos a valorar, ¿cierto?, ponerse del otro lado de la barrera. Ellas hicieron lo que había que hacer. Entonces, para ellas, como aprendices de esta asignatura, ellas estas 2 semanas fueron las que más aprendieron. Y yo tuve constancia de eso, fueron 3 veces, hicieron asesoría, estuvieron pensando. Luego eso demuestra, imagínense, hay 3 chicas aquí inteligentes, capaces, motivadas, interesadas. Buscaron, le dedicaron tiempo y vienen aquí y fallan. Eso demuestra lo difícil que es realmente intentar ser un profesor constructivista. Porque no basta con poco tiempo, no basta con el deseo, no basta con la intención, sino que realmente hay que estar preparado. Primera cosa que fallaba, que esperaba yo que fallara, no son expertas. Un profesor constructivista tiene que rescatar del modelo tradicional que el profesor es experto. Eso es una cosa que se rescata. El problema es que el modelo tradicional era experto para transmitir el conocimiento. Aquí tiene que seguir siendo experto, pero sobre todo para ser capaz, lo que yo decía ahora, de saber dónde está y la distancia que le separa a él de esos estudiantes del punto donde están. De alguna manera hacer como una especie de pedagogía inversa. Acordarse de dónde vino, saber dónde está, pero acordarse de dónde vino. El profesor tradicional es como si hubiese olvidado de dónde vino. Y solo le dice al estudiante, bien, yo estoy aquí parado, usted está allá. Yo le voy a dar todo este conocimiento porque eso lo va a acercar, pero es mucho más que simplemente un saber. Que tienes que cambiar la forma de pensar. ¿En qué tiene que cambiar la forma de pensar? Y fíjense ustedes en la importancia que tiene esto. Estos estudiantes que ustedes pasaron adelante mostraron que su forma de pensar es la del pensador concreto. ¿Ves? No es tanto de saber, es cambiar forma de pensar. Describen la realidad en función de lo que ven. El biólogo no describe la realidad solo en función de lo que ve. Y es allí donde está el elemento central de la labor pedagógica. Tiene que ayudarles a cambiar esa forma de clasificar la realidad solo a partir de lo que ven. Y ahí es donde hay que ser experto para poder. Que es lo que implicaría ese cambio conceptual. Entonces, en esa dimensión yo les felicito por todo el intento, porque ustedes son las que más han aprendido el intento de hacer una clase usuriana. Pero para todos los demás, les digo, vengan aquí adelante. Eso es lo que quiero que pase en esta clase. Porque el problema es que ustedes pueden tener las cosas claras aquí, pero el día que quieran hacerlo, les va a pasar lo que a ellas. Y ese día, lo único que uno hace en medio del acto es empezar a hablar. Porque cuando uno se queda sin recursos pedagógicos, lo único que le queda es empezar a hablar. Que fue cuando Grace le dijo a Sandy, pero es que ya ahora te agarraste ya. Y ella le decía, pero no borre, y ella quería hablar, pero no hablaba. Entonces no le interrumpía, le decía, pero no borre, porque no está hablando. Ella no se paraba, entonces como que yo la vi a ella como que queriendo hablar. Pero eso es lo normal, ante la presión del acto, lo que a uno le surge, y ese es el tema, es la concepción intuitiva, la representación social de forma. Y si mi representación social es, pues por lo menos les voy a transmitir el conocimiento que tengo, pues lo haré. Entonces eso es por lo que necesito que ustedes pasen aquí adelante. Porque ustedes van a tener que seguir haciendo ejercicios de capacitación, que no es más que enseñanza verbal. Y ojalá que empiecen a hacerlo de manera diferente. Ojalá que se paren ahí adelante y no digan, yo todo lo que tengo que hacer es simplemente hablar, hablar y hablar, comunicar todo lo que sé. En ese sentido, cuando ustedes se enfrentan a los problemas, ahí empiezan a aprender claves, desde las más pragmáticas como yo no puedo dejar esto, y eso es para lo que les queda de carrera y para su vida profesional, yo no puedo dejar esto, digamos, al azar de la tecnología.
el día de mi tesis doctoral yo llevaba 3 formatos diferentes y tenía montado eso también en internet. Pero no podía llegar a sustentar y que me pasara algo como esto. Entonces llevaba en un disco duro, llevaba en una USB, lo tenía montado en internet y lo había mandado al correo electrónico. ¿Okay? No podía arriesgarme de que alguna, entonces como en los aviones, un plan B, un plan C, parte de lo que debería hacer. Y luego, digamos, lo que me parecería que hubiera sido más relevante, creo que se pasó así, que es el tema de lo que habíamos hablado de los gatos. O sea, yo creo que, ¿cuál era el objetivo de la clase? Que ustedes vieran a través de esto la aplicación de la teoría de Ausubel, y Ausubel dice, esto es importante como una experiencia de aprendizaje. Si María Fernanda no se quedó mirando el teléfono, sino se conectó en la clase. Si cuando acabó la clase, la gente realmente se fue pensando de manera diferente y potencialmente actuando de manera diferente. Yo sé que aquí hay limitaciones, pero la pregunta sería, ¿ustedes ahora piensan de manera diferente sobre los félidos, felinos y panteras? Por lo menos sale uno como reflexionó. Yo creo que la gente que parece eso, porque Andrea como tiene su lugar que está súper emocionada. Ella no dejaba ni hablar, interrumpía y hablaba, porque a ella le llama la atención ese tema. Bien, y entonces llegamos al punto. O sea, Ausubel diría, Andrea tiene una historia previa que es más importante que la de los demás respecto al sentido que le da esto. Eso es cierto, pero como justamente se dijo pero si todos no son como Andrea, pues solo tiene que tener en cuenta que eso es lo que hay que hacer con todos. Con Andrea, como dije yo en alguna clase, Andrea aprendería a pesar del profesor cuando le hablaran acerca de gatos, porque está tan motivada por eso que ella solita. Pero el gran reto son los demás. Entonces ahí sería el tema. Y levanten la mano los que dicen, hoy me fui pensando de manera diferente acerca de los félidos, los felinos, las panteras. Panterae, profesor. Panterae. Ok, es que eso es parte de su confusión y que ella no le aclararon. No, en realidad, ese concepto tiene una acepción desde la ciencia y otra diferente desde el sentido común. Y cuando ustedes dicen panteras, en realidad para la ciencia la palabra pantera no existe. Eso que ustedes llaman pantera, que es ese animal de negro, eso es una mutación de melanina de los leopardos y los jaguares. En realidad son leopardos y jaguares. Cuando ustedes van al zoológico y ven, Dice en realidad jaguar. es también un jaguar. Pero como ustedes lo ven de negro, pues eso es una mutación simplemente que hace que la melanina... Si uno lo ve cerca, si uno lo ve cerca, si le uno ve lo las ve cerca, manchas se le del ven las jaguar. mismas manchas, solo que Exactamente. con la piel, el color del pelaje. Así es, si uno lo mira de cerca, le ve las manchas del jaguar. En el caso del zoológico es un jaguar. O sea, si uno lo ve de cerca, se le ve que es más claro y se le ven las manchas. Y se le ve las manchas Eres llave el jaguar. del jaguar. Entonces es simplemente un color de pigmentación, como los albinos en los casos de los seres humanos, un problema de la melanina. Entonces en ellos hace que se vean negros, pero en realidad son jaguares o son leopardos. Entonces el concepto de pantera es un género de la familia de los félidos. Los félidos se dividen en panteras y felinos. Y hay menores sin menores. Bien, y lo otro importante era que eso llegara al cambio conceptual en la forma de actuar. Entonces lo que digo que ahí se pasó como muy rápido por los gatos, porque los gatos es lo más cerca que tenemos. La forma de pensar sirve para que vayamos al zoológico y digamos eso, no pasamos la pena diciendo, ay, mira una pantera, porque es negro, sino que uno diga, no, es un jaguar. Y presume, sé que es un jaguar, porque en realidad uno mira detalladamente que debería haber es un problema de la melanina. Pero lo importante sería hablar de los gatos, porque esos son los que tenemos cerca y cambiamos nuestra forma de relacionarnos con ese tipo de felinos. Y ellos sí que afectan nuestra vida. El ejemplo que Dios ha dicho me pareció perfecto. Imagínense lo peligroso que puede ser tener un felino en casa y no conocemos. Finalmente puede matarnos, como sucedió en ese caso. No se murió. Y tantas otras cosas que pueden pasar. Ahí es donde yo creo que habría que haber insistido más para llegar a este punto de la princesa significativa. Pero bien, eso es. La cuestión es quién va ahora a ponerse en riesgo aquí. Alejandro. El parcial es el martes, recuérdenlo. ¿Qué?